Hola, muy buenos días. Qué gusto, qué alegría de poder estar aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Soy la tía Choni, maestra de Biblia desde hace un poquito más de 30 años y he tenido el gusto y la gran alegría de poder trabajar en fe, familia educadora en la fe, dando e impartiendo estos pequeños cursos de Biblia. Lo hacemos con gran amor a la palabra, lo hacemos con gran entusiasmo y esperamos de esa manera que ese entusiasmo y esa alegría y esa felicidad de conocer un poquito más la palabra de Dios la podamos compartir con todos ustedes. Es un privilegio poder llevar esta palabra, es un privilegio poderla vivir. Créanme de veras y de corazón se los digo como un testimonio personal que te cambia la vida, le da sentido a tu existir, le da conocimiento de vida, te da fortaleza espiritual, te da alegría y encuentras en este gran conocimiento la felicidad completa. Espero en Dios no defraudarles, espero en Dios poder llenar las necesidades que ustedes tienen del aprendizaje bíblico, que no les puedo decir que ni es sencillo, ni es cortito, ni es fácil, es brega de eternidad. Es un trabajo interminable y mientras tengamos vida, vamos a seguir tratando de que todo el mundo aprenda. Vamos a hacer la introducción de una manera breve, comenzando por lo elemental. ¿Qué significa la palabra Biblia? Deriva del griego biblos, que quiere decir muchos libros, lo cual nos está indicando que no es un solo libro, sino es una gran biblioteca que contiene 73 libros. ¿Qué contiene la palabra de Dios escrita? Pero también se le da otros nombres, se le habla de Sagrada Escritura, como le dice Pablo a los romanos, como nos dice Mateo en su Evangelio, y Pablo también le habla a Timoteo en su carta de lo que es la Sagrada Escritura. También se le conoce como la palabra de Dios. Pablo a los tesalonicenses les habla de la palabra de Dios, Mateo en su Evangelio también lo nombra de esta manera, y Juan va un poquito más adelante. En el libro del Apocalipsis nos habla de la divina revelación. Todos estos nombres son adecuados para la Sagrada Escritura. La divina revelación es la que Juan nos da en el libro del Apocalipsis. También en su Evangelio habla de esta revelación maravillosa que es Dios en su propio espíritu. La Biblia es un libro completamente distinto de los demás. ¿Por qué? Porque su origen es Dios, su contenido es la palabra de Dios y su finalidad es llevarnos a Dios. ¿Cuántos libros contiene? En general son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento o Biblia hebrea o Antigua Alianza, de esa manera también se le nombra, y 27 en el Nuevo Testamento o Biblia cristiana o Nueva Alianza. ¿Y cómo se dividen estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento? Están divididos por su género literario, en libros históricos, didácticos y proféticos. Los históricos del Nuevo Testamento son 5, que son los más importantes, los principales, en donde están contenidos los 4 evangelios y el libro de los Hechos, que también fue escrita por el evangelista Lucas. Hay Biblias que dicen Lucas 1 refiriéndose al Evangelio y Lucas 2 refiriéndose al libro de los Hechos. Podríamos decir que ese 5.º libro del Nuevo Testamento histórico es el que nos narra Lucas todo el nacimiento de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Los libros del Antiguo Testamento de origen histórico son 21, 5 en el Nuevo. En esta historia del Antiguo Testamento vemos toda la historia de la salvación en términos religiosos, en términos espirituales, y vemos al Salvador que de manera progresiva se va revelando hacia nosotros desde el principio de los tiempos, desde el libro del Génesis. Vemos también a la humanidad salvada que se nos muestra
tal como es. El otro género literario son los didácticos. Libros didácticos tenemos 7 en el Antiguo Testamento que también son conocidos como libros sapiensales y 21 en el Nuevo. Estos 21 libros didácticos del Nuevo prácticamente son las cartas o epístolas paulinas. Pablo es el que nos escribe de una manera para enseñar, como un material de enseñanza profunda, como un material de gran sabiduría. Ya dijimos, son 7 en el Antiguo, 21 en el Nuevo Testamento. De estos 21 hay 13 cartas que Pablo le manda a las iglesias y aprendemos a distinguirlas nombrando solamente la primera sílaba de cada carta. Y entonces ponemos Romanos, Corintios 1, Corintios 2, y decimos ro, co, Gálatas, gal, Efesios, F, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2, T. Entonces decimos ro, co, gal, F, tete. De esa manera memorizamos las 11 primeras epístolas paulinas de los libros didácticos. Luego continúa algo que nosotros aplicamos como una porra. También son cartas de Pablo. Y decimos Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Ahí hay 5 epístolas más paulinas que le escribe Pablo a sus colaboradores. Y para complementar estos 21 libros del Nuevo Testamento, tenemos también ya catalogado en una cancioncita de las mañanitas, en donde decimos quisiera ser un Santiago, quisiera ser 2 San Pedro, quisiera ser 3 San Juan y por último Judas Tadeo. Y de esa manera tenemos totalmente memorizados estos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿No es una chulada? ¿No es una belleza poder memorizar, poder entender estos libros de una manera tan sencilla, tan facilita? Y de esa forma nosotros tenemos ya la capacidad de poder distinguir Nuevo de Antiguo Testamento. Aunque son 2 cosas con su mismo origen, que es Dios, son 2 monumentos distintos y distantes el uno del otro. San Agustín nos dice que no podríamos entender el Nuevo si no conocemos un poquito del Antiguo, porque dice San Agustín que el Antiguo es el cimiento de este gran monumento en el que se manifiesta la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento se clarifican perfectamente bien todos los conocimientos del Antiguo. Y por último tenemos el otro género literario que es el profético. Hay 18 libros proféticos en el Antiguo Testamento y solamente 1 en el Nuevo, que es con el que se cierra la Sagrada Escritura. Ese libro profético todos lo conocemos como el libro de las manifestaciones y es el Apocalipsis que escribió el apóstol San Juan. Juan tiene una obra literaria muy importante en el Nuevo Testamento, ya que él escribe el Evangelio, sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas pequeñitas, pero de mucho contenido, y termina esta obra literaria maravillosa con el Apocalipsis. De esa manera se cierra el Nuevo Testamento y es lo que conocemos como canon. ¿Por qué cierra Juan el Nuevo Testamento? Porque fue el último testigo presencial. Cuando Juan escribe ya a finales de esta primer centuria de la era cristiana, ya era casi podríamos decir el único sobreviviente de los testigos presenciales de Cristo. ¿Por qué? Porque fue el más jovencito, fue el chiquillo, fue el que estuvo con él desde bastante joven y es el que termina esta obra culmen para darnos a conocer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura o la divina revelación, como ellos dicen.